Osvaldo de la Torre, arquitecto ecuatoriano, nacido en Machachi el 22 de mayo de 1926, realiza sus estudios secundarios en el Colegio Mejía de la ciudad de Quito hasta 1938. Comienza sus estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central en 1944. Tras crearse la Facultad de Arquitectura en la Universidad Central, se cambia a esta profesión, ya que siente mayor inclinación hacia esta disciplina, la cual le atrajo desde pequeña edad cuando fabricaba sus propios juguetes en madera. Egresa de la Escuela de Arquitectura en 1953 y obtiene el título de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central en 1965. Osvaldo de la Torre por años construyó las más importantes obras de ese tiempo en Quito, sin tener título de arquitecto. Se graduó casi como una obligación, no lo necesitaba. Sin embargo, una vez se le otorgaron, comenzó una carrera incesante como arquitecto, sin dejar de ser un constructor. Una de las hipótesis de cómo Osvaldo de la Torre tuvo mucho éxito en su vida profesional con el logro de sus obras públicas que realizó, quizá fue porque en los años 70 empezó el boom petrolero, ya que en esos años fue uno de los contratos más importantes del país, ya que en su gobierno de ese entonces determinó que todas las reservas petroleras sean explotadas de manera racional, dando así al país una mejor economía y más estable. Se puede decir que el mercado inmobiliario, aunque de manera incipiente, surge hace algo más de medio siglo, pues hasta ya avanzada la primera mitad del siglo XX, las construcciones seguían arquetipos tradicionales, que de alguna manera dificultaban la ejecución de obras a gran escala. Con el paso del tiempo y con la consolidación urbana en el Ecuador, bajo el esquema de una modernización capitalista, las ciudades más importantes empiezan a expandirse y a mostrar en su arquitectura rasgos claros del funcionalismo que toma auge durante ese tiempo. Es relevante la actuación de los arquitectos ecuatorianos, que se forman con la creación de las primeras escuelas de arquitectura en Quito, en 1946, más tarde en Guayaquil. De acuerdo a la periodización que realiza Rómulo Moya y Evalía Peralta, son los años 50 en donde se reconoce el rol del arquitecto y los años 60 en donde se da la difusión, aceptación y popularización de la arquitectura moderna. Los años 70 tienen que ver con la persistencia de este modelo moderno y la búsqueda de expresiones más independientes. El desarrollo de la arquitectura moderna se debió a las posibilidades económicas generadas por los ciclos de banano de petróleo y a los bajos costos de la mano de obra empleada en la construcción. En el caso de Quito, la ciudad creció hacia el norte y sur sobre la periferia con la inserción de edificios en altura, todos idénticos, esquemas funcionalistas interpretados en forma esquemática, con escaso aporte formal. Escogen para su implantación avenidas principales como La Patria, Amazonas, 10 de agosto, incorporando el concepto de planta libre, grandes cristales y el predominio del hormigón armado en su estructura. Nacen barrios como La Rea, Bolívar, Carolina y Mariscal Sucre. Fueron estas características las que permitieron a muchos arquitectos ecuatorianos desarrollar su arquitectura en su máximo esplendor. Es este el caso de Osvaldo de la Torre, quien tecnificó su modo de hacer arquitectura y la trajo al Ecuador. Apoyado de un boom del banano y petróleo y los muy bajos costos de la mano de obra, se pudo tecnificar y se pudo dejar un rastro de lo que fue la obra de Osvaldo de la Torre. En una ciudad marcada por el carácter colonial de la arquitectura y urbanismo de su centro histórico y en el momento de plena efervescencia de la arquitectura internacional, Osvaldo de la Torre, quien acaba de recibir su título de arquitecto, rompió con los cánones estéticos y arquitectónicos establecidos cuando diseñó y construyó el teatro de la Escuela Politécnica Nacional. El Teatro Politécnico fue una de sus obras más audaces desde lo formal, volumétrico y simbólico. Trabajado con hormigón visto, el volumen parece una gran piedra esculpida, idea que evoca el origen precolombino de la ciudad y a las construcciones prehispánicas y coloniales. Alardes técnico-constructivos, especialmente en el acabado de hormigón visto texturizado. Sutilmente emplazó el teatro sobre un gran basamento de piedra natural, de tal manera que para acceder a él es necesario un conjunto de escalinatas dispuestas como un gesto hacia la arquitectura del centro histórico de Quito. Piedra natural y artificial, esculpida para dar forma a un edificio que según el arquitecto es la respuesta a la función que alberga. Si la forma del escenario es trapezoidal, el volumen entonces es un poliedro irregular. El volumen y el espacio son resultado de la forma que responde a la función.
El ingreso a un hall a mitad de los graderíos aporta una mejor y más rápida distribución del público. El escenario se encuentra en la parte inferior apoyado sobre un gran zócalo de hormigón y piedra. Los graderíos generan la inclinación del volumen que asciende invitando al acceso principal. 4 grandes vigas de hormigón armado y las paredes portantes de los graderíos conforman la estructura. El edificio tiene carácter de hito en su contexto inmediato y en la ciudad toda. Sin embargo, al estar dentro de un campus universitario, su visibilidad desde las principales vías no tiene una presencia urbana en relación a su importancia. El edificio se encuentra en buenas condiciones. La calidad de la construcción ha permitido su permanencia y funcionamiento en el tiempo. Ha sufrido leves transformaciones, sobre todo en su basamento, pero estas no cambian la esencia del proyecto, dado que el cuerpo central no ha sido intervenido. El teatro es parte de la historia de la arquitectura ecuatoriana. Es el testimonio de una época y la voluntad para lograr una expresión arquitectónica más allá de lo establecido, imponiéndose con la fuerza de un grito que hace de la arquitectura. Los títulos obtenidos por Osvaldo de la Torre fueron: 1951, primer lugar en el concurso de proyectos de FAO; 1953, segundo lugar en el concurso de anteproyectos de la Casa de la Cultura; 1954, mejor egresado de la promoción; 1960, menciones al Premio Ornato Edificio Residencial; 1961, Premio Ornato Casa Señor José Dasum; 1960 a 66, Premio Ornato Municipio de Quito, Residencia de la Torre Neira, Familia Padilla; 1961 al 68, Medalla de Oro, Premio Ornato Municipio de Quito, Residencias Dansum; 1972, Premio Ornato, Residencias Ramón Cherrés y Restaurante El Mirador; 1980-1984, Dirección Arquitectónica Ciudad Mitad del Mundo; 1982-1984, Dirección Arquitectónica Plaza de la República; 1991, Mérito al Constructor del Año por la Cámara de la Construcción de Quito. Por su habilidad en el ámbito de la construcción, logra aportar a este campo una serie de innovaciones. Utiliza el hormigón visto de madera, impecable en las construcciones que él realiza, con una técnica propia que hace del hormigón visto algo escultórico. Así también implementa la tecnología para impermeabilizar madera y hormigón, que la trae de uno de sus viajes a Estados Unidos. Esta técnica constructiva la utiliza con la madera vista y madera para cubiertas. Otro de sus aportes a la construcción fue la implementación de la piedra laja en pisos y paredes. Osvaldo de la Torre incursiona y experimenta con el hormigón visto, que por su interés de mostrar la estructura y los materiales de manera fiel a sus características, logra una técnica en el hormigón visto que para la época aún no era común ni fácil de realizar. Incursiona en la sistematización del proceso de construcción, diseñando los detalles del encofrado a escala 1:10 hasta el proceso mínimo de la construcción en sitio. Los encofrados obedecían a un diseño previo de la forma como quería que se exprese el hormigón visto. Los reforzaba con una estructura en todo su marco y con tablas transversales para que resista. Para unir 2 o más tablas de encofrados lo hacía con una tira de madera trapezoidal, la cual dejaba marcada una línea al momento de desencofrar. En las obras, para evitar confusión y facilitar el proceso de construcción, a los puntales, apoyos horizontales y guías las pintaba de varios colores para que los maestros no la ocupen o las corten. Entre sus diferentes obras estuvieron la Casa Dansum, la Casa Ramón Cherrés, la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, el Teatro Politécnico y edificio administrativo de la Escuela Politécnica Nacional, edificio Señor Ramiro Campuzano, mención al Premio Ornato en 1970, el Mercado San Roque, el Conjunto La Tolita, Departamentos Isurieta, Cafetería y Pastelería Chantilly, edificio El Ejecutivo en 1979, Fábrica La Química, Chantilly número 2, Cafetería, Pastelería y Comercios, Piscina del Club Jacarada, Casas del Dr. Hugo Neira, Señor Ramiro Campuzano, Residencias Alberto, Carlos y Alfonso de la Torre, José Dasum, Dr. Florencio Delgado y familia Saldún Vide.
y la Casa Tumbillacu de Osvaldo de la Torre. También realizó la primera etapa de la construcción del Hotel Colón, edificio Artigas, y en 1977 la sede del Colegio de Arquitectos de Pichincha, edificio Guerrero Mora, edificio teatro. Para Osvaldo de la Torre, la arquitectura es un hecho cultural de los pueblos en los que se da una amalgama, una fusión entre el arte y la ciencia, y que pretende satisfacer necesidades vitales del hombre como individuo y como parte de la sociedad, desde que nace hasta que muere. La arquitectura se determina por dos factores que son el tiempo y el espacio. Osvaldo de la Torre, Testimonio Verbal, 1997.